Día 156. Hola, bienvenidos a nuestra lectura bíblica. Hoy leeremos Salmos 69 del 1 al 8, Primera de Reyes 15 y 16 y Hechos capítulo 22 del 17 al 23. Comencemos. Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. No dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa. Oh Señor soberano de los ejércitos celestiales, no permitas que sean humillados por mi causa. Oh Dios de Israel, pues yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como a un extraño. Primera de Reyes capítulo 15. Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era nieto de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él, y no fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara. Y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, nieta de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Sera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Rama, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi madre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel, para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan, Abel-Maca, toda Cineret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Rama y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por todo Judá mediante la cual exigía que toda persona, sin excepción,
ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera de Baasa, que Baasa estaba usando para fortificar Rama. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Geba en Benjamín y la ciudad de Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó, mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. Baasa mató a Nadab en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam, para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió, porque cuando Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel, los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Hubo guerra constante entre el rey Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá, y Baasa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Primera de Reyes, capítulo 16. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jehú, hijo de Hanani. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Hanani, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Baasa había destruido la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día, en Tirsa, Ela se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Zimri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego, Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Zimri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados que Baasa y su hijo Ela habían cometido, y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela
y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces, Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas. Pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 fracciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después, Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria, en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, pero peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Sera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segú. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Hechos capítulo 22, del 17 en adelante. Después de regresar a Jerusalén, y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire.